Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana, lunes 9 de agosto? Vea qué bello amanecer, qué bello espectáculo, evidencia del poder y de la majestad de nuestro Dios. Y hoy estamos iniciando Jueces capítulo 3 para quienes seguimos el tiempo con Dios. Ayer domingo leímos una porción, hoy lunes estamos terminando el capítulo 3. ¿Sabe usted por qué los hijos de Dios llegamos a caer en la idolatría? ¿Qué impacta nuestra vida? ¿Qué hace que temblemos en nuestra fe de tal forma que caemos en una idolatría ante Dios? Vamos a ver la historia del pueblo de Israel, porque recuerde que si no conocemos la historia del pueblo de Dios, estamos condenados a repetirla. Déjeme leer los últimos versículos del capítulo 2 que leímos el sábado y dice: dijo Dios, así que no voy a echar a ninguno de los pueblos que todavía quedan en el territorio desde que Josué murió. Usaré a esos pueblos para ver si los israelitas en verdad quieren obedecerme como lo hicieron sus antepasados. Dijimos en días anteriores que el libro de Josué empieza mencionando la muerte de Josué y de todos sus contemporáneos. Y dice el mismo libro de Josué que las nuevas generaciones, los que ahora ejercían el liderazgo en las tribus de Israel, no conocían a Dios ni sabían lo que Dios había hecho en el pasado con ellos. Así es que ellos se asociaron, convivieron, en lugar de extinguir a las naciones paganas de la tierra que estaban conquistando, simplemente les perdonaron la vida y los sometieron, les cobraron impuestos, pero eso les llevó a convivir con ellos, a que sus hijos se casaran con las hijas de los paganos y las hijas de Israel con los hijos de los pueblos paganos. Y esto terriblemente les llevó a cometer idolatría. Leemos hoy en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante, y dice: cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Dice, pero los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus ídolos. Los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra él, pues adoraron las estatuas de Baal y de Astarte. Por eso Dios se enojó y permitió que los conquistaran. La historia se va a repetir innumerables veces. El problema está en que el pueblo de Dios, en convivencia con los pueblos paganos, va a caer en adoptar sus creencias, sus hábitos, sus formas de vida e inclusive hasta la adoración a sus dioses, lo cual va a enojar a Dios. Ya lo dijimos el día sábado. Dios se enoja cuando su pueblo, en lugar de adorarle a él, corre tras los dioses paganos. ¿Por qué? Porque Dios había tenido un pacto con su pueblo y dijo: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo y me vas a amar y me vas a obedecer porque es parte del pacto que tengo contigo. Dios había prometido ser su proveedor, su protector, llevarle a una tierra prometida y darle triunfo sobre triunfo. Pero el pueblo de Israel muy pronto se olvidó de Dios y empezó a buscar a los dioses de los pueblos vecinos. Dice aquí claramente que los israelitas no obedecieron y permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y adoraran sus dioses. Primer punto de esta reflexión: ¿en qué momento nosotros, los hijos de Dios, estamos tomando compromisos, nos estamos relacionando con personas que son paganas? El apóstol Pablo nos exhorta ya en su carta a Corintios y dice: no se unan en yugo desigual con los infieles, porque no puede convivir la luz con la oscuridad. Y es muy difícil. Y hoy día los cristianos, al igual que los israelitas, cuando no valoramos nuestro pacto con Dios y caemos en tener compañía de personas que son paganas, especialmente en lo que se trata con las relaciones amorosas, las relaciones de pareja. Este es un mensaje especial para ti si eres un hijo o una hija de Dios y estás en este momento soltero, ya sea porque nunca te casaste, ya sea porque te separaste, te divorciaste, o ya sea porque te quedaste viudo. Te lo digo de parte de Dios. Dios no está de acuerdo que tú tomes compromisos y que te unas con personas que son paganas. Y por favor, no creas eso que la gente dice: es que yo creo en Dios. Dice la Escritura que aún los demonios creen y tiemblan. No es creer en Dios, es tener una identidad, la identidad de ser parte del pueblo de Dios. Y yo te lo digo con todo mi amor en esta mañana: si tú estás tomando una relación con una persona que no es hija, que no es hijo de Dios, estás tomando un camino equivocado. Porque la historia dice
que cuando los hijos de Dios se unen con personas que no son, personas que son paganas, que no creen en Dios, lo más probable es que los hijos de Dios, ante una fe blandengue, débil, inmadura, van a acabar adoptando las creencias y los dioses de los pueblos paganos. Y lo que va a venir enseguida es que entonces Dios usó a diferentes reyes, a los reyes filisteos, cananeos, heveos, jebuseos, para someter a su pueblo. Aquí simplemente nos dan dos ejemplos. Uno tomó al rey de Mesopotamia, al rey Cusán Risetaim, que los esclavizó durante 8 años, y tuvo que usar a Otoniel, puso su espíritu en él para que se levantara y que luchara contra el rey y pudiera liberar a su pueblo, y después les dio 40 años de paz. Después el pueblo volvió a pecar, se unió a otros pueblos y acabaron adorando sus dioses, y entonces Dios les permitió que el rey Eglón, rey de Moab, viniera y los esclavizara por 18 años. Y Dios levantó a Ehud, quien muy inteligentemente hizo una espada de doble filo, 50 centímetros de largo, fue a ver al rey a llevar los impuestos y le dijo: tengo una palabra de Dios para ti, quiero hablar contigo a solas. El rey sacó a sus súbditos, se quedaron a solas, se acercó para dar el mensaje, y cuando estaban cerca clavó la espada y le reventó sus intestinos. De esa manera Ehud regresó, convocó a los israelitas, se unieron en un ejército, y ese día vencieron a los moabitas, mataron más de 10,000 hombres. Esta es la forma que Dios usa. Después vino otro periodo y usó a otro caudillo que se llamó Samgar. Aquí estamos hablando de 3 caudillos que Dios levantó en un periodo de tiempo, pero la historia es la misma. El pueblo de Dios que se relaciona con personas que no son del pueblo de Dios, que son paganos, que son personas que no son hijos, que no son hijas de Dios, y eso les va a llevar a que su fe sea débil. El Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz y la sal del mundo, y dice: y si la sal perdiere su sabor, y si la luz la tomas y la luz la tapas, la cubres, no va a alumbrar. Al contrario, somos embajadores, tenemos un mensaje ante las personas. Nosotros vamos con la gente a decirle: reconcíliese con Dios. Pero lo cierto es que llega a suceder con los hijos de Dios que entre una fe madura, una fe débil, es más fácil que tomemos las costumbres, las creencias, los hábitos de aquellos que no creen en Dios, que no son hijos de Dios, y acabamos haciendo lo mismo que hacen ellos. Acabamos relajando nuestra fe, creyendo que la felicidad, la dicha, el placer que nos da en ese momento es un placer verdadero. Inclusive llegamos a pensar que es un placer que viene de mano de Dios, pero no. Esto pasa como aquella ranita que dice: si tú sueltas a una rana en una olla de agua hirviendo, la rana en cuanto toque el agua caliente va a brincar. Pero cuando tú pones a una rana en agua fría y la pones al fuego y el agua va subiendo de calor paulatinamente, la rana no se va a dar cuenta, se va a dar cuenta hasta que esté hirviendo y esté cocinada. Pasa con los hijos de Dios. Estamos exponiéndonos, conviviendo con personas que no creen lo mismo que nosotros, que no son hijos, que no son hijas de Dios, que no tienen los hábitos, las disciplinas, que no conocen la Escritura, y estamos muy cómodos. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya estamos adorando a sus dioses, viviendo como ellos. Y esto obviamente entristece a nuestro Dios. Queridos amigos, hemos dicho: quien desconoce su historia va a cometer los mismos errores. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Yo te pregunto a ti, que eres un hijo, una hija de Dios, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás relacionándote con personas que no creen en Dios? ¿Estás trabando amistad? ¿Estás trabando compromisos? ¿Estás comprometiéndote en una relación amorosa, en un matrimonio? Porque el final, yo te lo digo, en el pueblo de Israel fue desastroso. Siempre Dios usó a otros reyes paganos para esclavizar, para someter a su pueblo. Cuando finalmente el pueblo se daba cuenta de su error, entonces clamaba a Dios, y entonces Dios le respondía. No esperes a que venga ese periodo de dolor en tu vida para que tú puedas venir a Dios y pedirle: oh Dios, ayúdame. Puedes hacerlo desde ahora. ¿Te parece si oramos? Bendito Dios, gracias por tu palabra, porque es muy clara y nos advierte de cuando, sin pensarlo, sin meditarlo, entramos en relaciones con personas que no son hijos tuyos, que son paganos, que no creen en ti, o que no tienen esa identidad de ser parte de tu pueblo. Y Señor, nosotros caemos en compromisos con ellos, y el día de mañana estaremos adoptando sus hábitos, sus creencias, sus formas de vida, inclusive adorando sus dioses. Señor, te pedimos perdón
porque sabemos que lo que le pasó al pueblo de Israel fue algo triste. Acababan siempre en dolor, sometidos por dioses paganos, por reyes paganos. Señor, no permitas que nos suceda a nosotros, permítenos darnos cuenta, reconocer nuestro error y volvernos de nuestros caminos, volvernos a ti. Yo ruego, Señor, por las personas que miran este video, hombres y mujeres, hijos, hijas tuyos, que son solteros, que están buscando una relación, que están iniciando nuevas relaciones. Te ruego, Señor, ilumina su mente, su corazón, para que ellos puedan darse cuenta de que cometerán un error si ellos buscan personas que no tienen esa identidad de hijos tuyos. Permíteles que puedan encontrar personas que, teniendo esa identidad, se unan en un yugo igual para amarse entre ellos, pero para amarte a ti y entregar y consagrar sus vidas a ti. Señor, seguimos orando por amigos, por hermanos nuestros que están pasando tiempos difíciles. Muchas personas están falleciendo ante el COVID. Te rogamos, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Y aquellas personas que están pasando por dolor, rogamos que tú toques sus cuerpos. Dales la oportunidad de que sigan viviendo para que conozcan de tu amor y de tu gracia. Y aquellos que son tus hijos, dales de la presencia de tu Espíritu. Fortaléceles, dales consuelo, levántales de su cama. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues somos su Iglesia Cristiana Península Viva. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana con Jueces 4. Bendiciones.